de generar estos intercambios académicos tan importantes en el ámbito universitario y sobre todo el intercambio de experiencias que seguramente nos va a ratificar que aunque no nos encontramos en instituciones eh, idénticas, estamos en instituciones que desarrollan programas muy similares y actividades de capacitación en una línea en común. Como bien lo señala el profe Manuel, mi área de desempeño es la didáctica de la educación física. Actualmente en la Universidad Santo Tomás estoy desarrollando eh, la cátedra de pedagogía y didáctica en la cultura física y otra que se denomina pedagogía de la actividad física. En ambos espacios académicos procuramos generar las competencias en nuestros estudiantes que les permitan desempeñar la coordinación de procesos de enseñanza-aprendizaje, específicamente en el área de la cultura física, pero en algunos momentos hacemos énfasis en lo que tiene que ver con la educación física, que es esa actividad física escolar que tiene las particularidades de trabajar con un grupo etario con edades entre los 5 años y los 12 años en principio para la educación primaria y que puede llegar a ser un poco más amplia en la educación media. Profe, un poco para contextualizarles, yo tengo 32 años de servicio, tengo 3 semestres laborando acá en la Universidad de Santo Tomás. Sin embargo, toda mi carrera previa la realicé en la Universidad de los Andes, en Mérida, en Venezuela, donde obtuve el título de doctor en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, obtuve el título de licenciado en Educación, mención Educación Física, y tuve la suerte de participar en la Universidad del Deporte, en la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y del Deporte en La Habana, Cuba, y obtuve mi título de maestría en didáctica en la educación física. Desde el año 1998 estoy coordinando o coordiné en Venezuela un laboratorio de didáctica de la educación física donde lo que estudiábamos era la clase de educación física. Por eso me apasiona tanto todo lo que tiene que ver con la clase de educación física porque es un escenario muy rico en tanto la cantidad de circunstancias que se presentan en ese pequeño espacio, siendo el espacio donde hay un intercambio real entre un maestro y un grupo de niños, cada uno de ellos con sus características muy particulares. Entonces, yo he hecho una presentación que probablemente en unos 30, 35 minutos podamos estar, eh, o pueda estar yo presentándoles mis ideas y después lo más rico será aperturar un ciclo de preguntas que permita aclarar algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Profe, usted me dirá a partir de cuándo puedo comenzar a compartir mi presentación. Mi profe, desde ya, muchísimas gracias. Me parece muy enriquecedor conocer la experiencia que nos trae en esta tarde, profe, y pues de todo ese bagaje y la parte y la experiencia a nivel de la educación en la clase, ¿no? La parte didáctica. Entonces, de nuevo, reiterar la gratitud por compartir este espacio con los muchachos y con nosotros en general. Y pues desde este momento, profe, mil gracias por la asistencia y ya puedes empezar a compartir. Y aquí súper atentos. Vale, profe. Entonces, este no es la plataforma que normalmente trabajamos. Voy a ver si no me equivoco mucho para compartir. Listo, profe. Sin embargo, en la parte inferior derecha nos Sí, aparece señor. la opción. Presentar ahora. Sí, señor. Vale, ¿debo dejar de compartir la cámara o la puedo mantener abierta? Como el profe considere, puedes mantenerla abierta o puedes dejar de Ok, evidenciar la yo cámara. creo que tengo, bueno, vamos a comenzar a compartir a ver cómo se porta mi internet por ahora.
Me avisan, profe, cuando lo puedan ver mi pantalla. Listo. De todos modos, revisemos, profe. Entonces será donde dice presentar ahora y le das clic donde dice toda tu pantalla. De pronto nos faltó ese clic donde dice toda tu pantalla. Vale, ya le di a los dos. ¿Aún no se comparte? Por ahora no. Esperemos a ver si es la red. Vale, voy a ir atrás nuevamente, profe. Sí, entonces ahí presenta ahora en la primera opción, toda tu pantalla, le das clic. Ahí le das en la pantalla y le das compartir. Listo, ahora sí, profe. Vale, profe. Ahí se ve súper bien. Bien, perfecto. Entonces, este es un curso que está en ¿qué semestre, profe? Tercero, mi profe Romo. Tercero. Vale. ¿Por qué le hago la pregunta? Un poco para contextualizar el vocabulario que vamos a utilizar ahora. Entonces, como bien lo señala el profe Manuel, este forma parte del primer intercambio docente nacional virtual 2021 entre justa la Universidad Santo Tomás, con sede en Bucaramanga, la Facultad de Cultura Física, y eh, miembros del cuerpo docente de Uniminuto, de las diferentes sedes que tienen. Y para nosotros realmente es un motivo de muchísima satisfacción poder compartir con ustedes la experiencia que uno pueda tener en el área específica. El tema que vengo a compartir con ustedes es un tema que luego de algunos años de, de intercambio en el área de la didáctica de la educación física y procurando organizar algunas de las muchas cosas que ocurren en la clase, optamos por denominar de esa manera el ciclo didáctico, uso y aplicación en la clase de educación física. La razón por la cual colocamos ese nombre, seguramente ustedes la van a deducir cuando comencemos con la presentación. Algunos de los aspectos que guardan una relación estrecha con el tema de una buena organización de la clase de educación física y a los que pretendemos comentar hoy son los siguientes. Primero, ¿cómo se organiza la clase de educación física? ¿A qué criterios responde? Aunque pareciera una pregunta muy básica, muchas investigaciones reportan que la organización de la clase de educación física puede ser enfocada desde diferentes puntos de vista y puede responder a diferentes criterios. Pero independientemente del criterio y de los puntos de vista a partir del cual se organice, necesita tener una organización técnico-metodológica para que puedan llegar a tener clases eficientes. Cuando miramos el tiempo de la organización de la clase, cómo se usa el espacio físico, pudiésemos tener diferentes alternativas de análisis también a lo interno de las clases de educación física. Toda vez que el proceso de enseñanza-aprendizaje al cual se vincula la clase caracteriza el desempeño de esas actividades que se van a realizar en el espacio denominado la clase, porque depende de quiénes son los estudiantes, de quién es el profesor, de cuáles son los objetivos, cuál es el espacio donde lo vamos a desarrollar, cuánto tiempo tenemos para desarrollar la clase y cuánta experiencia o cuánta capacidad física tienen los niños. Siempre resulta un escenario muy enriquecedor cuando hablamos de la clase de educación física y su análisis metodológico.
Otro aspecto que vamos a abordar es qué importancia tiene prever cómo se usa el material y los recursos didácticos en la clase. En muchas ocasiones podemos ver cómo hay profesores de educación física muy osados que llegan a la clase o al espacio donde van a desarrollar la clase y llevan su mente programada en la mente y no se han tomado el tiempo para prever algunos detalles que le permiten garantizar que la clase sea lo más eficiente posible. Cuando hablamos de eficiencia de la clase, la pudiésemos determinar por diferentes factores. Factores cualitativos, factores cuantitativos o factores de desempeño de los estudiantes en función de la manera de participar. Como pueden ver, estos tres aspectos nos abren la puerta para ingresar a un tema muy interesante que tiene que ver con la clase de educación física, pero sobre todo el tema que le llamó la atención al profe, que es el ciclo didáctico, uso y aplicación en la clase. Algunos autores, como los que les estoy compartiendo en esta lámina, nos hemos dado a la tarea de tratar de investigar lo que ocurre en ese momento del proceso de enseñanza-aprendizaje que se denomina la clase. Autores como Maurice Pion, Klaus de Waal, Siedentop, Metzler, Nemnem, Berling y Tiquigno han sido autores que han aportado mucho a lo que tiene que ver con la intervención didáctica en la educación física, toda vez que ese momento que denominan la clase amerita de una serie de organizaciones, de una serie que tiene que tomar el maestro vinculado con otros componentes del proceso, como son los estudiantes, los objetivos, los recursos, los tiempos, la manera de comunicarse con ellos. Y eso ha dado pie para que se realicen una serie de investigaciones que nos hace ver la clase desde otro punto de vista cuando somos investigadores de la clase, de lo que pasa en la clase. Por eso, cuando hablamos de intervención didáctica en la educación física, hablamos de un término, en un término global referido a todo lo que debe asumir el docente frente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en otros espacios académicos que son netamente teóricos, pues a diferencia de lo que pasa en la educación física, en la clase de educación física, que es una mezcla de aspectos teóricos que deben ser puestos en práctica y manejados con una actitud determinada. Es decir, en la clase de educación física nosotros tenemos la posibilidad de hacer intervenciones didácticas en las tres dimensiones del ser humano. En la dimensión del saber, en la dimensión del hacer y la dimensión del ser. Por eso es tan complejo, desde el punto de vista organizativo, la intervención didáctica en la educación física. Porque se deben tomar una serie de decisiones que estarán muy mediatizadas por la forma de concebir y de llevar a la práctica el proceso de enseñanza, de aprendizaje de la educación física de los escolares. En muchas ocasiones, las clases se parecen mucho a los profes, porque en función de la experiencia del profe y la particularidad de la personalidad del profe, se ven reflejadas en la manera como se organizan las actividades, en la manera como se dirige a los alumnos y en definitiva, pues la clase es un producto que organiza el profe fundamentalmente a partir de sus percepciones y de sus decisiones a la hora de llevar adelante el proceso. La clase de educación física, entonces, así como lo definen el profe Alejandro López y Hernán Vega, la clase es la célula fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es allí donde se desarrollan las estimulaciones y participación directa de los alumnos con las actividades programadas por el docente. Yo estoy de acuerdo con los profes Alejandro López y el profesor Vega, porque realmente el momento en el cual el maestro interactúa con los estudiantes es en el momento de la clase.
el maestro tiene tiempo de programar la clase, de pensar qué es lo que va a hacer, cuáles son los objetivos, cómo lo va a organizar. Estamos frente a los estudiantes en ese momento que se denomina la clase de educación física, donde realmente ponemos en práctica esa intervención didáctica a la cual estaba haciendo mención y vemos cómo responden los estudiantes ante las actividades metodológicas que nosotros le impartimos como docentes. Y cuando habla de la célula fundamental del proceso, porque después de la planeación, el momento de ejecución de la clase nos permite visualizar cuál es la percepción de los alumnos y cuál es la ejecución a partir de las instrucciones que nosotros le damos, como lo que genera entonces un espacio de intercambio entre el docente y los alumnos que es muy rico en esa interactuación que allí se presenta. En la clase entonces convergen dos aspectos o una serie de aspectos bien interesantes. Por una parte, los conocimientos técnicos, pedagógicos, biomédicos, psicológicos y habilidades didácticas del docente, así como las habilidades, capacidades e intereses de los alumnos. En otras palabras, convergen elementos personales del proceso de enseñanza, donde se mezclan los saberes del profesor con las capacidades o las habilidades de los estudiantes. Y en función de esa habilidad didáctica del maestro de transmitir la información, se vincula con las capacidades y los conocimientos previos de los estudiantes para poder permitir que esa información llegue a ellos y los estudiantes puedan ir construyendo su propio aprendizaje. Y convergen con los múltiples elementos que se deben organizar de manera eficiente en la clase, como son los objetivos, los contenidos, la metodología, los medios o los recursos que se utilizan en la clase, así como los tiempos destinados para organizar cada una de las actividades que se desarrollan en la clase. Es decir, en la clase se suceden una serie de eventos, a veces imperceptibles, que cuando nos plantamos desde el punto de vista de la observación y de la investigación, se nos hace incluso difícil discriminar por la velocidad con que se presentan y con la frecuencia tan alta de aparición de algunas de estas situaciones en la clase, lo que hacen que las clases sean altamente productivas desde el punto de vista del intercambio docente-alumno. Y es ese aspecto el que ha atrapado la atención de los investigadores que nos hemos dedicado a visualizar lo que ocurre en las clases de educación física. Por eso, ahora les quiero presentar rápidamente lo que muchos autores han denominado como el esquema de la clase de educación física. Toda clase requiere un esquema preconcebido. Por eso yo menciono que son atrevidos a esos maestros de educación física que llegan a la cancha, a la sala, al coliseo, al campo deportivo donde van a dar la clase y no tienen la clase previamente organizada. El esquema o ficha o plan de clase es la pauta que guía al docente para proceder ordenadamente en el desarrollo de cada una de las actividades previstas en la clase. Realmente, cada clase tiene unas características particulares en función de los alumnos y los objetivos que el profe ha previsto para esos alumnos, pero sobre todo la distribución y organización de las actividades previamente seleccionadas para permitir que el alumno, a través de esas actividades, alcance el objetivo. Cada una de las partes o las fases de la clase tiene sus propias características e incluso objetivos relativos a cada una de las partes que deben ser atendidos de manera individual. Y el tiempo de la clase deberá aprovecharse de la mejor manera para que el alumno alcance la mayor cantidad de estimulación. En ese sentido, fíjense ustedes cómo siguen apareciendo detalles dentro de la clase de educación física
que en algunos casos los pasamos inadvertidos, ya que no tenemos la predisposición de analizar toda esa serie de elementos que están presentes en cada una de las clases de educación física. Profe Manuel, chequeo con usted si voy muy rápido o mantengo este ritmo de la exposición. Mi profe, pues yo voy muy bien siguiéndolo. No sé los muchachos cómo están, cómo vamos. ¿Vamos bien de ritmo? ¿O qué le podemos responder al profe Ramón? Perfecto, Perfecto, Vale, continúo entonces. Si tienen alguna duda, recuerden que no puedo ver el chat. Es necesario que activen su micrófono para que me lo participen. Si creen necesario que en algún momento yo haga alguna aclaratoria. ¿De acuerdo? de acuerdo, sí, señor. Vale. Continúo entonces. Voy a presentarles ahora un esquema donde están las partes de la clase de educación física y tal vez ustedes a estas alturas de mi presentación todavía tengan la inquietud de ver aparecer el ciclo didáctico, pero les pido un poco de paciencia porque necesito contextualizar la clase para que puedan visualizar de manera clara a lo que posteriormente vamos a llamar el ciclo didáctico y va a constituirse en el centro de nuestra atención. Como seguramente ustedes conocerán, tradicionalmente conocemos que la clase de educación física comienza con la parte inicial, que es la parte donde se hace la presentación de los objetivos por parte del maestro, se hace el acondicionamiento neuromuscular o el calentamiento y la activación de los diferentes sistemas físico-emocionales del organismo. Seguidamente viene la parte central de la clase. Fíjense que la ilustro con un recuadro mucho más grande, la parte central, que es donde se desarrollan las actividades, los ejercicios, las estimulaciones, los juegos, para que el alumno pueda alcanzar los objetivos. Y al final llega esa parte final donde el maestro procura la vuelta a la calma, estiramientos de enfriamiento y el chequeo de la sesión. Este es el esquema básico que conocemos de las clases. Sin embargo, hay un autor colombiano que plantea que hay otras partes de la clase de educación física y que también debemos atender. Dice que hay una parte preliminar, que es la parte donde se diseña la planeación, prepara y organizar el material, y después hay una parte que luego de la parte final lo denomina la parte posterior de la clase, que es donde hay que recoger, contabilizar los materiales, hacer los registros y anotaciones a que haya lugar en cada clase. En líneas generales, estamos de acuerdo con lo que dicen todos los autores, de que las partes de la clase son la parte inicial, la parte central y la parte final, pero que se necesitan unas partes previas y una parte posterior para poder cerrar cada una de las clases. En el entendido de que todas las clases hay que planearlas, todas las clases hay que prepararlas para que puedan ser eficientes. Y también quiero que le presten atención a las dimensiones de cada una de las partes que les he presentado con esta ilustración gráfica, porque comenzamos a percibir que las diferentes partes de la clase tienen diferentes tamaños, y eso lo vamos a ver representado en cifras, en números, en tiempos que nos permiten dimensionar cuánto pudiera durar cada parte de la clase. Si continuamos con un ejemplo de lo que maneja Maurice Pierron en relación con las partes de la clase, nos mantenemos que en la parte preliminar, cuando hay el chequeo, la planificación, la preparación y organización del material, el maestro dispone una parte inicial donde hace la presentación
de los objetivos, hace el calentamiento, hace el acondicionamiento neuromuscular y hace la activación físico-emocional. Eso pasa en la primera parte de la clase, la parte inicial, y tiene un tiempo aproximado de un 15% total de la clase. Seguidamente nos encontramos con las actividades de la parte central de la clase, donde se desarrollan todas las actividades que el profe organiza para la parte central, que se constituyen en las estimulaciones dirigidas a que los estudiantes perciban instrucciones, valoraciones, actividades sensoriomotrices que le permiten acercarse a los objetivos de la clase. Ahí se desarrollan las actividades, los ejercicios, las estimulaciones. Y es donde se acumula la mayor parte del tiempo de la clase, aproximadamente el 70% del tiempo de cada clase. Y posteriormente, de todas esas actividades y ejercicios de la parte principal o la parte central de la clase, llegamos a la parte final, donde el profe genera, desde el punto de vista fisiológico, la vuelta a la calma, el estiramiento, el enfriamiento y el chequeo de los objetivos. ¿Cómo se sintieron hoy en la clase? ¿Cómo les parecieron las actividades en relación con los objetivos? Si nuestro objetivo era lanzar y atrapar la pelota, ¿pudieron lanzar y atrapar pelotas? ¿Con cuál mano lo hicieron de manera más eficiente? Y el profe va chequeando cómo se acercaron a los objetivos o cómo se familiarizaron con los objetivos de la clase. A esa fase final se le otorga el otro 15%, y ahí estamos hablando ya del 100% de la clase prevista. Como se pueden dar cuenta, una vez que termina la parte final, viene la parte posterior, los chicos regresan al aula, continúan con las otras clases, y de esa manera podemos decir que se dan las partes de cada clase. Entonces, quiero llamar la atención de las diferentes actividades que se presentan a lo largo de la clase. En este ejemplo, fíjense que hay unas actividades que se desarrollan en la parte inicial de la clase que tienen que ver con la presentación de los objetivos y el calentamiento y la parte de activación físico-emocional. Después, en la parte principal, vemos actividades de lanzar, de atrapar, de rebotar, que son las actividades de la parte principal. Y vemos otra actividad en la parte final de la clase, en la vuelta a la calma. Esas actividades requieren de lo que yo he denominado el ciclo didáctico y que es el tema central de nuestra clase de hoy, ya que en cada una de esas actividades el docente necesita generar una serie de acciones que desarrolla en cada actividad con el fin de garantizar eficiencia en el proceso. Es decir, en cada actividad organiza el grupo, les explica, les demuestra, le permite que ejecuten y cuando están ejecutando, el profe oportunamente le brinda feedback. Es decir, le informa a los estudiantes cómo están realizando su actividad, bien sea porque les reconoce que lo están haciendo bien o le da alguna observación para que mejore su desempeño. Quiere decir entonces que el ciclo didáctico se repite en la clase tantas veces como actividades tenga previsto el docente para desarrollar en una clase. Y en ese sentido, comienza entonces el análisis técnico de la actuación docente a partir de las diferentes partes del ciclo didáctico, que se las voy a describir a continuación. Aspectos a considerar en la aplicación del ciclo didáctico en la clase de educación física. Organización del grupo. Explicación de la actividad. Demostración. Ejecución o práctica y aplicación del feedback. Cada vez que el profe de educación física dentro de la clase va a desarrollar una actividad con sus estudiantes, necesita aplicar estas acciones en cada una de las actividades. Organizamos el grupo, una vez que le organizamos el grupo,
logramos una distribución y disposición de los alumnos en función de la actividad a realizar, garantizando su atención. Tenemos que disponerlos de tal manera de que todos me escuchen, de que todos puedan verme, de que todos tengan su atención en lo que yo voy a explicar. Y solamente en ese momento yo puedo entonces comenzar la explicación. En la explicación, descripción detallada de la manera como deben realizar la actividad, tanto individual como grupalmente, y luego que les explico, paso a hacer la demostración, que es la presentación práctica de la acción que se aspira realicen los alumnos. Se deberá garantizar que se aprecien los detalles de la ejecución cuando el maestro está realizando la demostración. Y solo cuando el maestro tiene la garantía de que todos los alumnos escucharon su explicación y observaron su demostración, es que les permite que vayan a la ejecución práctica, es decir, participación de los alumnos en función de la actividad requerida, y es en ese momento cuando el profesor le aplica el feedback. Cuando les digo de que el ciclo didáctico se aplica en cada una de las actividades que organiza el maestro, es porque en cada actividad que organizamos en la clase necesitamos organizar el grupo, necesitamos explicarle, demostrarle que ellos ejecuten y nosotros estar en la aplicación del feedback. Ese es un esquema que se repite y se repite tantas veces como actividades tenga el maestro en la clase. Les comentaba que el feedback es en cada ejecución del estudiante debería recibir información de cómo fue su ejecución para que el alumno pueda tener información de cómo va participando en la clase. Una de las herramientas que nos permiten analizar desde el punto de vista cuantitativo el desempeño de la actuación docente o de la intervención didáctica del maestro es chequear los tiempos que utiliza en la aplicación de las diferentes partes del ciclo didáctico. Y aunque algunos autores dicen que los tiempos, evaluar las clases sobre la base de los tiempos utilizados por el maestro son extremadamente rígidas y exigentes, nos permiten tener una idea de cómo estamos organizando nuestra clase en función de los tiempos que estamos utilizando para el desempeño de las diferentes partes de la clase. Fíjense que si utilizáramos un gráfico de sectores circulares, la distribución de la torta del gráfico sería más o menos con estas dimensiones. Organización del grupo, una pequeña parte del tiempo. La explicación, otra pequeña parte del tiempo. La demostración, otra pequeña parte del tiempo. Y la gran parte del tiempo de la clase sería para la ejecución práctica con su consecuente aplicación del feedback. Esta distribución del tiempo por cada actividad se aplicaría al ciclo didáctico y entonces nos daría la distribución del ciclo didáctico actividad por actividad, y cuando sumamos todas las actividades podemos tener la sumatoria del desempeño del maestro a partir del ciclo didáctico, chequeando cuánto tiempo utilizó el profesor en la clase para organizar el grupo en las diferentes actividades, cuánto tiempo para explicar, cuánto tiempo para demostrar y cuánto tiempo para ejecutar. Esta distribución gráfica que ven allí en función del tiempo nos orienta el tamaño de cada una de las partes del ciclo didáctico, pero con mucha frecuencia encontramos clases en que el maestro tarda más tiempo en organizar el grupo y explicar que el tiempo que pueden utilizar los alumnos para ejecutar la práctica. Y esas diferencias de los tiempos hacen que nos encontremos con clases poco eficientes. Voy a explicarles lo que pudiera ser el análisis de los tiempos en la aplicación del ciclo didáctico en la clase de educación física. Y me gustó esa imagen donde está un investigador con una lupa, porque vamos a colocar la lupa en
algunos tiempos que nos van a permitir visualizar lo que les estoy diciendo de la aplicación de los ciclos didácticos en diferentes partes de una clase. En esta matriz organizo en la vertical de la izquierda las partes del ciclo didáctico: organización del grupo, la explicación, la demostración y la ejecución práctica. Y en la parte superior se describen actividad número 1, que duró 15 minutos, la actividad número 2, que duró 20 minutos, la actividad número 3, 20 minutos, la actividad número 4, 5 minutos. Eso nos presenta una clase de 60 minutos. Cuando nosotros hacemos el cálculo actividad por actividad, nos toca entonces analizar esta. Permítanme ilustrarles. En ese recuadro analizaríamos entonces el tiempo que utilizó el maestro en la actividad número 1 para cada una de las partes del ciclo didáctico. Fíjense, la actividad duró 15 minutos. En la organización del grupo, el maestro tardó 1.35 minutos en la organización del grupo. Una vez que lo estuvo organizado, hizo la explicación, para lo cual tardó 1.65 minutos. Seguidamente, demostración. Y después les permitió a los alumnos 10.2 minutos para realizar la práctica. La suma de estos tiempos nos dan los 15 minutos, que fue el tiempo total de la tarea, al cual estoy haciendo mención en la parte superior. Actividad número 1, 15 minutos, distribuido de esta manera los tiempos en las diferentes partes del ciclo didáctico. Así se hace en cada una de las actividades, midiendo el tiempo, cuánto tarda el profe en organizar el grupo, cuánto tarda en explicar, cuánto tarda en demostrar, actividad por actividad. Y después, cuando queremos hacer el análisis de fase por fase a lo largo de la clase, se toma los tiempos de cada valor de la sumatoria en la clase, donde podemos apreciar que en una clase de 60 minutos, el profe, al sumar el tiempo que tardó en la organización del grupo, cada una de las actividades, acumula 105 minutos de la clase fueron utilizados en organizar el grupo. 6.6 minutos de la clase fueron utilizados en explicar y 7.2 minutos de la clase fueron utilizados para demostrar. Utilizando, esto es una clase extraordinaria, 40.7 minutos de práctica en la clase. Como pueden visualizar, un tercio aproximadamente de la clase se utiliza para organizar, explicar y demostrar. Por eso es que cuando tenemos maestros que tardan mucho tiempo en la organización o en la explicación de la actividad, ocupan mucho tiempo que le restan al tiempo disponible para la práctica. En este sentido, cuando hacemos investigaciones en la clase y el desempeño cuantitativo del maestro en relación con las diferentes partes que utilizan el ciclo didáctico, nos damos cuenta que una eficiente aplicación del ciclo didáctico garantizaría que la clase tuviese mayor eficiencia en términos de la distribución de los tiempos. Sin embargo, una clase que cuente con 40 minutos de práctica pareciera que es una clase con muchísimo tiempo. Pero fíjense que los requerimientos básicos para la organización y dirección de una clase de educación física son, en primer lugar, una clara orientación del objetivo, orientación clara hacia el objetivo de la clase. Es lo primero que hay que tener cuando vamos a desarrollar una clase. Otro requerimiento básico es adecuada preparación y organización del material antes de iniciar la clase. ¿Cuántas veces vemos que el maestro
llega con los niños al coliseo y se le olvidaron los balones. Espérenme aquí, niños, que voy a buscar los balones. Y el maestro sale corriendo a buscar los balones y tarda 10 minutos en ir y venir. Ya perdió 10 minutos de la clase porque no tenía preparación del material. La motivación y creación de un estado emocional adecuado pasa porque el maestro llame a los niños a un estado emocional adecuado en el entendido de que todos los niños quieren hacer educación física. Pero en ocasiones la manera de organizar las clases hace que los niños no lleguen con la mayor motivación a desarrollar la clase de educación física. El maestro debe predisponer a los niños en un buen estado emocional para la clase. Y el aprovechamiento del tiempo de la clase, a partir de la eficiente aplicación del ciclo didáctico, garantizará que la clase de educación física sea eficiente en términos de lo que es llevar adelante cada una de las actividades previstas para que el alumno pueda alcanzar los objetivos. Cuando hablamos de una orientación clara hacia el objetivo de la clase, el primer requisito pedagógico que debe cumplir una clase de educación física es la determinación del objetivo. Si no tenemos claro cuál es el objetivo que vamos a buscar, podemos llegar a cualquier parte pensando que hacia allá debíamos ir y resulta que ese no era el sitio donde debíamos llegar, porque no tenemos claramente definido el objetivo, como dice Robert Mayer. Además, se deben plantear las actividades y tareas a desarrollar, las cuales deben derivarse de los objetivos. Si yo no tengo claro el objetivo, ¿cómo voy a saber cuáles son las actividades de enseñanza que debo aplicar? Tanto en la fase inicial como en la final de la clase se consideran los objetivos planteados, porque en la parte inicial el maestro le presenta los objetivos que va a desarrollar a los alumnos y en la parte final de la clase chequea con los alumnos el logro de los objetivos. Entonces, el primer requisito pedagógico para una clase es que el maestro tenga una clara definición del objetivo que aspira a lograr. Una adecuada preparación y organización del material, pues la tarea de materializar exitosamente los objetivos pasa por la creación de las condiciones adecuadas para su logro. Dependiendo de lo que vayamos a trabajar en la clase de educación física, vamos a necesitar un material. Y ese material debe estar preparado y organizado para que en el momento que el maestro lo necesite, los alumnos puedan acceder a él y el maestro pueda desarrollar las actividades acorde con su planeación. Una adecuada preparación y organización del material incidirá favorablemente en el aprovechamiento del tiempo y los índices que permiten medir la eficiencia relativa de la clase. Si el material está a la mano, si el material está dispuesto en un espacio que no interrumpa la clase, pero que los alumnos tengan fácil acceso a él, vamos a tener posibilidad de vincularnos rápidamente con ese material. La motivación y creación de un estado emocional adecuado es indispensable, toda vez que en las clases de educación física la motivación constituye un elemento de vital importancia al promover el deseo de los alumnos en participar en las actividades de la clase. Definitivamente, cuando encontramos situaciones en las que los niños no quieren participar en la clase, algo está ocurriendo en la clase. Se encienden todas las alarmas porque la actividad fundamental de los niños es jugar. Y en educación física, fundamentalmente, el maestro debe organizar situaciones jugadas para que el niño cree una organización de sus emociones y aprovecharlas para el desarrollo del proceso pedagógico que allí se está por desarrollar. Y el último aspecto es el aprovechamiento del tiempo de clase. La clase está constituida por una serie de actividades que le dan forma y concreción. Como ya lo vimos, la parte inicial, la parte central, la parte final, y en cada parte se desarrollan actividades. Y en cada actividad nosotros necesitamos invertir cierto tiempo para que los niños puedan desarrollar cada una de las actividades. La participación tanto del docente como de los alumnos deberán ajustarse a las fases y objetivos de la clase.
una organización deficiente de la clase y una aplicación inadecuada del ciclo didáctico por parte del docente conllevarán a índices y valores cualitativos de las clases muy pobres y poco eficientes en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para mí, el ciclo didáctico o la aplicación eficiente del ciclo didáctico en la clase le va a facilitar en principio la orientación técnica que le permita ir llevando poco a poco las incidencias correctas para poder dirigirse a los alumnos, ya que lo primero que tenemos que tener es la atención de los alumnos y eso solamente se logra a partir de la organización del grupo. Una vez que están organizados, entonces les puedo explicar de qué se trata la actividad, seguidamente les puedo demostrar para que puedan observar cómo se va a desarrollar la actividad y seguidamente hacer la ejecución o la práctica. Sin embargo, hay otros tiempos que tienen que ver con la clase y esto pudiera ser otro tema que podemos conversar en otra clase, porque cuando analizamos el área de educación física encontramos que hay un tiempo que está establecido en el programa. Vamos a suponer que el programa dice que la clase es de 8 a 10 de la mañana, los días jueves. Ese es el tiempo que está establecido en el programa para el área de educación física. Supongamos que es de 8 a 9 de la mañana los jueves. Eso es lo que es el tiempo del programa. Pero en la escuela, el jueves, los alumnos estaban en matemáticas y terminaron la clase de matemáticas a las 8:02 y la maestra le dice, listo, ya pueden ir al área de educación física. Mientras guardan sus cosas, se preparan y se dirigen hacia la cancha, ya son las 8:15. Es decir, de los 60 minutos que teníamos en el programa para la clase, ya los muchachos invirtieron 15 minutos en llegar a la cancha donde lo estaba esperando el profesor. Después, dentro de la clase, vamos a encontrar el tiempo empleado en la tarea, como el que les planteaba allí, el tiempo de ejecución de la práctica, que es el tiempo general de práctica que tiene el grupo. Pero de ese tiempo real de práctica, cada niño tiene un tiempo de compromiso motor diferente, dependiendo de cómo cada niño practique o realice la práctica prevista en la clase. Es decir, sigue siendo el tiempo un indicador muy importante para evaluar la manera como se organiza técnicamente la clase. Algunos autores dicen que evaluar la clase por la medición de los tiempos es muy estricto y que es muy cuadriculado porque son análisis cuantitativos, pero dan referencia de cómo se está organizando la clase en función del uso y distribución y aprovechamiento del tiempo de la clase. Por eso yo les invitaría a que estuviesen atentos en sus prácticas, en un uso adecuado del ciclo didáctico, lo cual, por una parte, desde el punto de vista técnico, les garantiza una organización de su desempeño en la intervención didáctica y, por otro lado, pudiesen tener un poco de mayor control en la distribución y uso de los tiempos. De manera de conclusión, muchachos, les pregunto, ¿qué tantas decisiones debe tomar un docente para organizar una clase de educación física? ¿Consideran ustedes que el uso y aplicación del ciclo didáctico en las clases de educación física sea importante? Con estas dos preguntas doy por culminada mi presentación y, si el profe me lo permite, aperturamos un ciclo de preguntas para conversar un poco con los muchachos en función de la temática planteada. Eso era lo que tenía previsto para la clase, profe. Profe, pues muchísimas gracias por la presentación, muy interesante el tema de los tiempos y la organización de estos tiempos en el ciclo didáctico y que pueda hacer una medición para el docente dentro de la clase de educación física, tanto el tiempo que se dedica realmente al desarrollo motor o el tiempo inútil, que es una realidad, ¿no?
cuando hemos tenido la posibilidad de ser parte como docentes dentro del área y dentro de la parte escolar, nos damos cuenta del tiempo que se pierde en el desplazamiento dentro de las clases como áreas de apoyo, que muchas veces venimos siendo apoyos dentro de estos ciclos, y mientras hacemos el desplazamiento, mientras organizamos el material, mientras regresamos también a los muchachos a las aulas, sí se está perdiendo bastante tiempo y es muy interesante empezar a revisarlo de esta manera. Entonces, pues muchas gracias, profe, súper interesante, y no, pues damos paso a los estudiantes que tengan sus dudas para que pues aprovechemos la presencia del profe Ramón y podamos pues conocer más desde su experiencia y sobre todo desde esta perspectiva del ciclo didáctico. Entonces, muchachos, el profe pues está ahí súper dispuesto a que nos resuelva, sé que tantas inquietudes y pues de pronto dudas o reafirmar información. Entonces, pues vamos, levantemos la manito y vamos participando. Listo, muchas gracias. Profe Ramón, tenemos pues el primer estudiante que tiene la intervención. Entonces, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Víctor. Bien, profe, muy buenas tardes para los dos, profe Ramón, profe. Bueno, primero pues nada, muchísimas gracias por todo lo expuesto aquí en el ciclo didáctico. Me parece pues muy importante saber, digamos que, y diferenciar también en el momento de plantear alguna clase, pues digamos que tener en cuenta este aspecto de los tiempos. Sobre todo si, como en la presentación también lo manifestaba el profe Ramón, acerca de el análisis que quisiéramos hacer del desarrollo de la clase en alguno de los estudiantes. Si a veces no se tiene ese tiempo necesario para desarrollar la clase, ya sea porque el docente o no preparó bien su actividad antes o porque simplemente cada uno de los aspectos que se vieron en su momento desarrollado le quitaron tiempo, no le da la oportunidad de observar y digamos que si lo hablamos desde un aspecto más crítico, el desarrollo de sus estudiantes. Entonces, pues me parece muy interesante y muchísimas gracias por la presentación. Vale, Víctor. Muy interesante su lección y seguramente, tal como lo expresa el profe Manuel, en la medida que estamos en la práctica real, podemos percibir más detalle sobre el uso y aplicación del ciclo didáctico y cómo procurar ser cada vez más eficiente en la clase. ¿Alguien más tiene alguna inquietud o algún comentario? Listo. Alexandra, muchas Alexandra. gracias. Entonces, dale. Bueno, pues primero que todo también agradecer al profe Ramón por su intervención. Quería de pronto responder alguna de las preguntas que el profe pues expuso, que tantas decisiones pues tenía que tomar un profesor de educación física para la preparación de su clase. Creo que sería solo una, que sería una buena planificación y organización de su planeación de clase, ya que pues esto pues le facilita un poco más el trabajo al docente de cómo tener las fases de desarrollo de su clase para, para que pues lo desarrolle de la mejor manera y pues sea exitoso también el objetivo de la misma. Y pues la otra que decía que una conclusión, creo que no recuerdo cómo era que decía la otra pregunta, ¿me la podrías recordar? ¿Qué tan importante consideras que es el uso y aplicación del ciclo didáctico en la clase? Bueno, pues considero que es muy importante, pues ya por lo que lo decía, porque pues considero que es muy importante tener una planeación de clase para que pues se desarrolle de una manera eficaz y asimismo los estudiantes vean la importancia de planear, de tener algo ya planteado y el porqué
de las cosas, el por qué tenemos que aprenderlo o por qué, con qué intención lo hacemos y qué objetivo tenemos al realizarlo. Y pues no siendo más, es muy interesante ya que pues Vale, muy nos bien. hace ver y nos hace como ir más a fondo ya cuando estemos en campo. Creo que es una buena intervención para cuando salgamos ya a, a campo a trabajar. Y ya muchas gracias. Me pareció una muy buena intervención y muy interesante. Gracias, profe. Listo, A muchas usted, gracias, Alexandra. Alexandra. Tenemos, profe Ramón, otra participación. Ginette. Gracias, Ginette. Vale. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, pues agradecer por el tema de la intervención, el cambio docente. Eh, pues básicamente sí, en el caso de la planificación de la clase sí es muy importante, ya que pues yo, o bueno, en el grupo de entrenadores donde me encuentro, pues hay una frase muy buena que es, si no se planifica, estamos planificando el fracaso. De esta manera, pues, partiendo de allí, nos damos cuenta que es muy importante también contar con el tema de los, de los espacios, ya que cuando de pronto nos excedemos en un ejercicio o le agregamos algo de más, pues nos excedemos o damos una mala clase. O sea, es muy importante el tema de la planificación, ¿sí? Porque lo que decía mi compañera, sí, bueno, las decisiones, una de esas es la planificación y dentro de esa planificación encontramos varias donde pues están las partes del ciclo didáctico y pues nada, sí es muy fundamental para no fracasar como docentes en esa parte. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Ginette. ¿Algún otro estudiante que quiera aprovechar estos minuticos con el profe Ramón? ¿Cualquier otra duda? ¿Alguna información? Levantemos la manito y participamos. Bueno, profe Ramón, yo creo que quedó súper claro para todos y pues todos resaltamos la importancia que tuvo esta intervención desde el ciclo didáctico y especialmente la parte de los tiempos como organización. Profe, pues yo ahí también resalto como la primera parte del ciclo o el primer componente del ciclo didáctico de la organización del grupo, que puedo detectar o reflexionar un poco que muchas veces ahí es donde podemos fallar porque se nos puede ir mucho tiempo en tratar de organizar el grupo y que creo que la habilidad del docente tiene que ser muy grande en cuanto al dominio también o el control que pueda tener del grupo, ¿verdad? Porque ahí se puede ir el tiempo intentando organizar esa primera parte, entonces me parece chévere que el docente debería tener una gran habilidad o ser muy competente en cuanto al control o el dominio del grupo, ¿cierto? Ya sea desde la parte de su expresión corporal, desde lo que pueda proyectar. Entonces creo que también ese debería ser un trabajo importante porque no sé si el profe comparte que quizás en esa primera fase del ciclo didáctico es donde nos podemos pasar mucho más del tiempo intentando dar como este orden. Otra cosa, mi profe, cuando hablábamos que me pareció tan importante lo del estado emocional y la motivación previa también, creo que los juegos, los rompehielos o la parte lúdica y el juego en ese espacio debe ser como fundamental también como otra habilidad para resaltar del docente de educación física, que tenga bastante habilidad en rompehielos, en lúdica y en juego, para que ahí pueda empezar también a subir el ánimo o la actitud o la disposición, como lo hizo el profe,
a la clase de educación física. Entonces, como que otra recomendación es que generar esa habilidad en el rompehielo, en el juego, en la recreación dirigida también, como esa parte de lúdica. Ese niño que todos tenemos dentro, que está dispuesto a salir en cualquier edad, y hay que ser nosotros quien impulse a que salga, que esté la sonrisa, a que esté pues un estado de bienestar. No, es que son varias cosas, mi profe, lo que me impactó también lo de el jugar, que es una señal bastante fuerte si notamos que en nuestras clases el niño no tiene la disposición al juego y que no tiene el gusto y que no está participando. Entonces también es una señal de alarma, como dice el profe, pues porque la esencia es eso, la esencia es el movimiento y el juego, especialmente en estas edades. Entonces son varias cositas que yo sí pues le agradezco a mi profe por el espacio y que nos quede claro y que podemos empezar a detectar, como digo, algunas habilidades que tenemos que empezar a desarrollar para que también el ciclo didáctico se pueda cumplir con toda precisión o al menos de la mejor forma. Mi profe, una pregunta que me genera, ¿hasta dónde le podemos dar paso a improvisar, profe? Sí es necesario en algún momento dentro de la sesión estar dispuestos a una improvisación, pero vista no desde la planeación, sino de tener también otra habilidad de salir de circunstancias que se puedan ir presentando y que necesite la improvisación repentina o ser repentistas en esos momentos de la clase, hasta donde, porque también se habla de una improvisación, pero no de no planear, sino de tener la habilidad también de salir de ciertas circunstancias que se puedan dar dentro del ciclo didáctico. Entonces, no sé hasta dónde el profe considere una improvisación planeada, que sería curioso, o una improvisación que se nos dé en el momento. Y nosotros reconocemos que como físicos tenemos esa capacidad de todas formas y esa habilidad de ser repentistas y improvisar ciertas situaciones para retomar el control, digámoslo por ese lado. Entonces, esa sería como mi pregunta, profe. Muy interesante, profe Manuel, y indiscutiblemente siempre va a ser muy importante tener un plan B. Y con esta respuesta voy a conjugar varias de las intervenciones, porque siempre será necesario que el profesor tenga una experiencia acumulada para poder atender algunas circunstancias que nadie puede prever al 100% en una clase. La planeación es un referente, es una orientación de cómo yo voy a desarrollar mi clase, pero seguramente en muchas ocasiones vamos a tener que improvisar por diferentes factores, porque la actividad que organicé estaba muy complicada para los alumnos o yo estaba contando con que tuviese el material completo y esa mañana la persona que tiene la llave del almacén no llegó y no pude contar con los balones que necesitaba o con los aros o con los conos, con la pelota o con los bastones y me tocó utilizar los zapatos de los niños para poder entonces hacer actividad de lanzamiento y recepciones. Nunca será descabellado tener en cuenta la posibilidad de improvisar, pero la improvisación sobre la base, la improvisación controlada, partiendo de que tiene que tenerse una planeación previa, una clara definición del objetivo de la clase, entonces esa improvisación no será de la magnitud que pudiera ser si usted no tiene claro cuál es el objetivo. Entonces, si es una modificación de la clase en el sitio, será más que una improvisación, es un ajuste de la actividad. Si se tiene claro cuál es el objetivo, más que una improvisación, lo que usted tendrá que hacer es un ajuste de lo que tenía previsto y seguramente va a poder seguir avanzando. Lo difícil es llegar a improvisar toda la clase. Eso sí es mucho más complicado, profe. Pero cuando usted tiene una clara orientación del objetivo y tiene un diseño de las actividades a realizar, más que improvisaciones en la clase, lo que usted seguramente va a poder hacer, y siempre va a tener la libertad de hacerlo, es ajustar algunas actividades previas para poder llevar adelante la clase que tiene prevista. Muchas gracias, profe Ramón, por la respuesta. Y no sé si hay
¿Alguno más o alguna más tiene alguna intervención? ¿Ya? Bueno, mi profe, pues de mi parte, muy contento de Ay, que profe, realizaste Alexandra creo que está levantando la mano nuevamente, Alexandra, Alexandra, o nunca la bajó. creo que fue que no lo... Alexa, Profe, Dime, profe, dime. profe, eh, ¿tienes alguna otra pregunta? No, 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 es que ahorita no la bajé, profe, qué pena. Vale. No, mi profe, profe, necesito que me dé un par de minutos para enviarles un link que necesitamos que nos ayuden a llenar, que es parte del registro del intercambio. Me claro, permite entonces ir a copiar el link para compartírselo para que sus estudiantes y usted también, profe, llenen ese formulario que es el que nos pide la ORI para como la evidencia de la realización de la actividad, para que después hagamos el cierre de la clase, profe. claro, sí, señor. Yo también les había compartido ya un formulario ahí por el chat. Entonces, pues, muchachos, porfa, llenemos los dos formularios y pues damos ese espacio para completar el formulario y pues ya venimos con el cierre. Profe, ahí se evidencia la evidencia. Sí, en el que yo formulé está la asistencia. Ya depende de los datos que necesite el profe Ramón, pues ahí llenaremos la otra. El primero que aparece ahí es la asistencia del evento de hoy. Y ya que comparte el profe Ramón, pues depende de los datos que él necesite. Entonces, por favor, llenemos estos dos. Profe, ¿dónde puedo colocar link? ¿En la parte superior? Ok. Sí, señor, en la parte superior derecha estaba el envío. Ahí está, muchachos, ya el profe nos compartió el formulario. Entonces, llenemos los dos y ya retomamos con el cierre. Profe, ya por mi parte hice el envío de mis datos y mi asistencia. Vale, profe. Excelente. Vamos a esperar que los chicos Listo, profe, ya lo escriben envié. y entonces
Profe Manuel, el link que usted me envió es para que, es que no me deja ingresar. Ya lo vuelvo a enviar, ya vuelvo y lo envío. Hasta el momento tenemos 28 respuestas por este lado. Es el de la actividad. Digamos que la Universidad Santo Tomás tiene un formulario para ellos y nosotros tenemos el otro formulario para evidenciar esta charla y este primer intercambio, que me pareció muy interesante. Este proceso de intercambio, me pareció muy chévere. Y ojalá pues vengan varios y ya entonces evidenciamos por el lado de la Minuto y por el lado de la USTA. Vale, mi profe Manuel, ¿le parece si entonces vamos cerrando para poder atender una tutoría que tengo a las 5? Sí, señor, claro que sí. Entonces, el profe me dice si tiene algo estipulado para el cierre. Bueno, mi profe, pues en principio reiterarles mi palabra de agradecimiento, profe. Siempre es muy interesante cambiar los escenarios de intercambio y los auditorios, tener la posibilidad de vincularnos con el mundo universitario y con esta facilidad que nos ha dado la pandemia, que probablemente en otras circunstancias no se nos hubiese ocurrido hacer estos intercambios y estas dinámicas tan enriquecedoras. Pues comenzamos a ver algunos aspectos positivos dentro de toda esta circunstancia que nos ha permitido conocernos, que nos ha permitido vincularnos y ha aperturado una posibilidad de intercambio muy interesante. Ojalá que haya sido de su agrado y de su grupo de estudiantes le haya sido de interés la presentación, y quedo atento para que en cualquier momento podamos hacer algún otro tipo de intercambio y que con todo el gusto del mundo pudiésemos formar parte de esta dinámica del conocimiento universitario. Para mí ha sido un gran placer, profe. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a usted, profe, por el tiempo, por el espacio y la bonita disposición que tuvo con todos nosotros. Entonces, hasta un próximo espacio y mil gracias nuevamente, profe. Vale, muchachos, feliz resto de tarde y que estén muy bien. Hasta pronto. Igualmente, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Vale, hasta luego, chicos. Bueno, muchachos, pues hoy teníamos el espacio dispuesto solo para este intercambio, para tomar experiencias, para poder, como lo hice textualmente, intercambiar espacios. Pues ahí tuvimos la posibilidad de dar al profe Ramón, que me pareció súper importante conocer su experiencia dentro de la clase de educación física y el ciclo didáctico. Pues creo que todos le podemos sacar el mejor provecho a la charla que nos compartió. Como él dice, espero que haya sido de su agrado, que pues para mí fue súper interesante, espero que para ustedes también. Y nada, qué buen comportamiento, estoy orgulloso de mi grupo, qué grupo tan bonito,
chévere, trabajamos muy juiciosos, me pareció, dejamos una muy bonita impresión, lo cual nos sirve para que nos siga abriendo estos tipos de espacios y poder generar otras alianzas y otras dinámicas durante el espacio. Vamos a terminar pues con una lectura que pues ya irán a hacer en sus casas. Como les digo, hoy está dispuesto el espacio solo para el intercambio y para reforzar con un material de apoyo. El link que yo les compartí es la asistencia de la clase y la asistencia de la charla. Bueno, aquí pues vuelvo y reitero, les comparto otra vez si alguno falta por la asistencia, ahí está en el chat. Y antes de decirles cuál es la lectura que nos dejaran como material de poder seguir fortaleciendo las clases de educación física desde el campo, como lo decían ustedes, como lo decía Alexandra y todos, compartamos experiencias un poquito aquí, desde cómo les pareció este primer encuentro. Ya, pues digamos que el profe ya no nos acompaña, entonces pues tenemos como el espacio ya para ustedes. Entonces, ¿cómo les pareció? ¿Qué experiencias, qué sensaciones tienen? Hablemos un poquito antes de darles la lectura. Profe, pues yo quiero decir que pues me sentí muy identificada cuando el profe habló sobre los tiempos de las clases. Cuando yo empecé, pues de pronto a realizar ya como tal la profesión, o sea, pues sí, ya la práctica de la carrera, pues sí, uno a veces se ve como colgado en muchos aspectos y uno pues ya pasando, al pasar del tiempo, pues uno se va dando cuenta todos los errores que pues uno llega a cometer de pronto por no tener el conocimiento o por dejarse llevar del miedo o el equivocarse. Entonces me sentí muy identificada con eso porque pues el tiempo que a mí me daban para dictar pues la clase era muy corto. Y sí, o sea, uno tiene que aprovecharlo bastante, pues porque era más o menos 2 horas de clase, pero entonces, mientras que uno recogía el material de trabajo, las listas, llamaba lista, entonces siempre es como muy tedioso todo ese cuento, ¿sí? Porque pues, y más con niños tan pequeños también es muy difícil. Pero pues ya yo creo que ya con consejos de los compañeros o los amigos, pues de su campo laboral, pues uno como que va aprendiendo bastantes cosas. Y ya, Sí, no, Alexandra. Ahora, imagínate que puede llegar a pasar mientras nosotros vamos por el material, ¿no? Ejemplo, que tengamos un grupo de preescolar y usted mientras va por el material, pues, ¿qué puede pasar con los niños, no? Pues, obviamente son súper inquietos y no miden el peligro muchas veces. Y ya mientras usted va y trae el material, hay un niño que se cayó, uno que le pegó al otro que entonces ahí también se puede generar un problema. Y mientras usted atiende ese problema, pues la clase sigue pasando mientras usted ve la atención, mientras lleva el caso, mientras firma observador, o sea, muchas cosas que pueden ir pasando, que se pueden desarrollar mientras uno por algo tan sencillo como ir por el material. Muchas veces el desplazamiento, yo trabajé en un colegio privado, aquí entre nos fue muy difícil, pues por las condiciones contractuales en su momento, tanto en salario, en garantías, en prestaciones sociales, en ARL, fue muy difícil ese colegio que fue como mi primera experiencia. Y era en San Carlos, en el Tunal, y no tenían un espacio deportivo o al menos de práctica de educación física y tocaba ir al Parque El Tunal, pero el colegio que va en San Carlos viene adentro, pues usted tenía que salir con su grupo de muchachos a recorrer casi todo ese barrio San Carlos y a pasar esa avenida que conecta la Caracas, la Boyacá, ahí al frente del Tunal. Y mientras llega usted y organiza el grupo, y si yo como lo decía, también es bueno esto porque podemos mirar las competencias que necesitamos en nuestro rol, y el dominio del grupo es importante, el control, la bonita disposición y la energía, la empatía, tener una capacidad de tener
rompehielos o rondas o juegos o que me permitan empezar a activar la clase. Entonces, ahí vamos mirando muchas cosas, por eso me parece interesante revisarlo de esa forma. Y mientras llegamos, mientras organizamos, mientras el grupo hacemos ya han pasado, ponle, a mí se me iban por ahí, que 40 minutos nomás para llegar al parque y mientras organizaba. Y el tiempo efectivo de la clase, pues ya terminaba siendo 30 minutos, porque me tocaba devolverme otros 30 minutos, entonces eso hace que se vean las fallas que sí se cometen y que son bastantes. Víctor. Bueno, profe, pues a mí también me pareció muy importante las dos preguntas que usted le hizo al profe, porque pues digamos que a modo personal yo también trabajo los fines de semana con niños y, y en relación pues al qué tanto está permitido improvisar en una clase, digamos que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que no en un aula, pero sí en un parque donde están los papás de los niños, también a la expectativa de, venga, miramos qué preparó el profe el día de hoy para los chicos. Y a veces, digamos que la habilidad también y la capacidad de improvisar de la persona cuando de pronto la actividad que se planteó está siendo muy difícil, digamos si lo hablamos con niños pequeños, no, digamos que la actividad que traigo para ellos no le cogieron el hilo, no se comprendieron con esa actividad, entonces bueno, vamos a improvisar y hacer otro esquema de juego o de actividad, porque sinceramente pues estamos, como ya lo dije, pues están todos los ojos encima de los papás ahí sobre el profe, como venga, qué pasó, si pudo o no pudo con estos chicos. Entonces, pues me parece muy importante esa parte, tener como esa habilidad, esa capacidad de improvisar, digamos, en el momento en que no se den las cosas como uno las llevaba planeadas. Y bueno, pues en relación a lo que enseñó el profe del ciclo didáctico, vuelvo y lo recalco, para mí los tiempos, aunque suene como él lo dijo, muy cuadriculado, llevar los tiempos de cada una de las actividades sí me parece fundamental, sobre todo cuando uno también le dan un espacio de tiempo determinado para realizar su clase. Entonces, me parece muy importante esa parte, profe. No, sí, muchas gracias, Víctor. No, y a todos nos ha pasado y nos irá a pasar que tengamos una actividad y nosotros pensemos que va a salir la locura y esa actividad la organicé y las reglas claras y súper, y llegó un momento en que la actividad no se entendió bien, las reglas no se entendieron bien. Algo tan sencillo como que al grupo no le encajó la actividad y no le gustó y usted no siente que hay un goce o que hay diversión, sino que pues, la actividad no les agradó. Entonces, por más que usted planee, yo creo que el objetivo principal es que el grupo que yo tengo, las personas que estoy interviniendo, lo disfruten, o sea, estén contentos, porque si yo les llevo una actividad donde no está esa lúdica y esa diversión, pues no tendría como sentido que hicieran la actividad como porque toca, en el campo de nosotros desde el juego, ¿cierto? Entonces, si yo veo que esa actividad no está como generando el resultado que yo esperaba, pues yo sí también creo, igual que Víctor, y de pronto muchos de acá, que tengo que tener habilidad de improvisar y sacar otra actividad que vaya hacia el mismo objetivo planteado en la clase, pero que me pueda rescatar y salvar el momento en que estoy pasando. Y eso se ve mucho, uno puede sufrir quizás en una actividad porque no le sale, porque ve que se le está cayendo. Por eso cuando hablamos que la didáctica es el arte de enseñar, es un arte así como el teatro. Usted está en su obra de teatro y el actor siente que no está generando un feeling, que su obra no está generando como el impacto, pues él tiene que levantarla y empezar a sacar más de él desde lo histriónico, desde la expresión, o tratar de enganchar el grupo. Yo siento que nuestras clases son iguales, o no sé si lo había hecho en algún momento, el comediante que está haciendo su rutina y ve que la gente no se ríe, no se goza, pues tiene que empezar como decía él, como una improvisación que yo anoté por acá,
que hablo, con una improvisación controlada, o sea, hacer una improvisación controlada, decir, bueno, este chiste no es esta línea, pues yo otro, y me voy ajustando y voy tratando de hasta llegar a un punto en que me sienta bien yo y las personas que están ahí. Yo siento que mantenemos así, siempre buscando el bienestar de las personas que están conmigo, porque usted hace una actividad bien chévere y ve que no participan, que no se mueven, que no les gusta, pues usted no va a mantener toda la hora haciendo lo mismo, pues si ya no encajó y usted pensaba que sí, pues rápido sea repentista y diga, bueno, el objetivo era tal, entonces, ¿por qué otro lado puedo hacer otra actividad? Pues que nos va a pasar mucho, y no, o a mí me pasó, y aún de pronto me pasa que usted lleve una idea en el campo, se ve mucho en el campo, o sea, ya en la parte práctica, desde las actividades, ahí es donde se siente este tipo de situación. En la teoría no tanto, digamos que usted trae el tema, usted organizó su diapositiva, usted tiene el contenido, lo que la malla dice, que hay que compartir con ustedes y ya. Pero pues no, en el campo sí, ahí sí hay que sacar esa vocación y esa casta de educadores físicos. Entonces sí yo siento que, y de por sí el edufísico tiene esa capacidad de ser repentista, que de pronto pum aquí, pum acá, que necesito, que no tengo balón, bueno, entonces sin balón, no sé, cojo una maleta, que no tengo una maleta, cojo un saco, es como estar ahí buscando también, ser recursivo. Entonces también comparto eso. Muchas gracias a los que están pues teniendo y participando en esta charlita. ¿Alguien más quiere participar de lo que pasó? Pues igual ya el profe no nos acompaña, es como para ir cerrando lo que usted, el doctor le dio timidez de preguntar algo o de decir algo. Bueno, entonces dejemos hasta ahí este primer intercambio. Ya les voy a mostrar la lectura que tenemos pues, que nos está en el aula para reforzar lo que es la didáctica en el aula y en el campo de nosotros. Entonces va a ser una lectura bien bonita. Y ya, entonces espérenme, les comparto el aula. ¿Dónde está la lectura? Ya sí la tengo. La didáctica, acontecimiento vivo en el aula o en el espacio también de nuestro campo. Bueno, escribió a la coordinadora que les recordará que la otra semana no hay clase, que entran en Semana Santa y pues deseándoles a todos pues una semana mayor muy tranquila, en armonía y que podamos tener un espacio bonito de descanso. Eso me escribió la coordinadora para que les transmitiera que ya hoy quedaban en descanso. No, profe, pero no es justo. Nosotros pagamos todo el semestre. Sí, no, pues sí, deberíamos. Yo ahorita le escalo sus... No, mentira, ya ahorita los compañeros empiezan. No, me dijo que les dijera que ya estaba, que la semana que venía pues estaban descansando. Pero yo siento que ha sido un semestre bonito, pues desde lo que yo he podido percibir, ha sido un semestre bien bonito. Bueno, un segundo. Aquí, tendencias... No lo he cargado, pero ya lo cargo. Pues yo ya lo había cargado, pero así lo cargué en el tercero. Nosotros tenemos que hacer en la última entrega didáctica una planeación de clase. Como decía el profe, la parte preliminar, la parte inicial, la parte central, la parte final y como el cierre, las conclusiones y el feedback, tenemos que hacer una planeación en el tercer corte en relación a una clase de educación física. Pero con lo que ha venido pasando, ustedes tienen muchas herramientas para sacar una excelente clase. Espérenme, entonces lo escribo aquí a ver si lo encuentro en Google y ya lo cargo en el aula. La didáctica. Beatriz Lorena Buitrago. Sí, es este. Bueno, entonces voy a compartir este artículo, la didáctica, acontecimiento vivo en el aula para reforzar el tema de hoy. Y ya, pues ustedes proceden a hacer la lectura y sacar sus conclusiones y su síntesis.
Bueno, aquí les comparto el link. ¿Listo? Porfa, tomen el link. Sin embargo, ya en el aula les pongo el material de apoyo. Pero por ahora, guarden ese link que aparece en el chat para que hagamos esta lectura, que aquí ya la realicé. La didáctica de acondicionamiento vivo en el aula. Bueno, muchachos, eso era lo que teníamos por hoy. No sé si quieran agregar algo más. Y pues de mi parte también, que tengan un lindo cierre pues, de Semana Santa, que tengan una Semana Mayor muy bonita y que nos sirva para un descansito, ¿no? Quizás muchos pasamos por momentos de tensión o momentos también de depresión, de muchos compromisos y de muchas cosas. Entonces, reviso acá. Bueno, para cerrar, pues quiero hacer una pequeña oracioncita para irnos y, pues articularnos con la Semana Mayor, agradecerles hasta el momento lo que ha pasado dentro de la asignatura. Ha sido muy bonita la disposición de todos y pues voy a hacer la oración. El que quiera acompañarme, pues con mucho gusto. El que quiera de pronto ya retirarse, pues ya eso era lo que teníamos planeado hoy. Entonces, pues ahí hacemos el cierre. Entonces, amado Dios, hoy te ofrezco mi hogar, te ofrezco mi casa para que habites en ella. Por favor, bendice a mi familia, a mis seres queridos, bendice mi trabajo, Señor, bendice los alimentos de nuestra mesa, protégenos, Señor, del enemigo, de cualquier situación de maldad o cualquier situación de peligro. Señor, quiero que tú seas la luz que guíe mi camino, que me ayudes a tomar cada decisión con sabiduría, para que pueda hacer lo correcto, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Querido Dios, te pido por la salud de todos mis seres queridos, por mi salud, ten misericordia y llena de fortaleza nuestros cuerpos y nuestras almas, y coloca un escudo protector sobre nuestro hogar para que no pasemos ningún momento de dificultad. Vela por el bienestar de todos. Amén. Bueno, con esto terminamos, chicos. Dios los bendiga. Gracias por el espacio y hasta pronto. Gracias, profe. Chao, profe. Que esté muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Feliz tarde, feliz Gracias, semana. profe. Muchas gracias, profe. Cuídese. Vale, que sí. Además, chao, profe. Gracias, profe. Feliz semana. Deseoso lo mismo. Descansen. Chao, profe, Dios lo bendiga. Un abrazo. Robinson, lo mismo. Ahora. No, qué pena, Santiago, pero ¿cómo se te ocurre comparar tu papá?